Buenas noches, estamos en su programa Navegando con los Locos, esta continuación de estos diálogos entre el psicoanálisis, la filosofía, la literatura. Tenemos el placer de estar aquí con el maestro Jorge Chávez. Ya habíamos resumido su currículum la ocasión pasada. Estamos también aquí con Gabriel Valdés, su servidor Alejandro Marengo, y como manera de introducción quisiera contar la historia de un gran literato predilecto de la barca, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde, que enfrentó al gobierno victoriano inglés. Oscar Wilde, que fue enjuiciado por su homosexualidad, que es un tema en boga, es un tema de inicios de siglo. Oscar Wilde, este gran literato, que su defensa ante las acusaciones victorianas de que era un homosexual fue hacer la defensa helénica, es decir, que los grandes griegos también eran homosexuales y no era mal visto necesariamente. Una tesitura así llevó el juicio, y eso nos serviría, esa gran biografía de este gran escritor, creo que nos serviría para ilustrar el tema que estamos tratando de abordar esta noche, que es un tema actual que nos lleva a pensar cómo casi un siglo después de la muerte de Oscar Wilde, pues sigue vigente. Sigue vigente la condena, quizá no en esos términos, pero sí en términos que separan, hacen un cisma en la sociedad. Bueno, les agradezco la invitación y vamos a tratar de circunscribir el tema que acabo de mencionar y luego lo vamos a ampliar un poco más. Yo creo que cuando se habla en la sociedad occidental de la homosexualidad, indudablemente genera grandes polémicas y desacuerdos. Nosotros podemos ver que, salvo la época clásica grecorromana, donde hay una cierta tolerancia, una cierta aceptación a diversas formas de homosexualidad, es a partir justamente de que el monoteísmo cristiano se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, que la tolerancia se acaba y comienza ahí la persecución de todos aquellos que tienen una práctica distinta a la pregonada por la Iglesia. Bueno, ahora, volviendo al tema de Oscar Wilde, bueno, hay que recordar que el siglo XIX es un siglo con muchos contrastes. Por un lado, los tres países que a finales del siglo XIX, mitad del siglo XIX, comienzo del XX, permiten la homosexualidad con cierto grado de visibilidad más o menos grande o no, son básicamente Alemania, Francia e Inglaterra, la Gran Bretaña. Bueno, el caso de Wilde se inscribe en un contexto particular. En esa época hay que recordar que la primera potencia del mundo es justamente la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña sabe perfectamente que sus valores se extienden y dominan muchas regiones del planeta. Y para poner un ejemplo, muchos de los deportes que hoy se practican, como por ejemplo el fútbol, pues son parte del dominio colonial británico y el dominio, la hegemonía que tenía en el mundo, claro, en ese siglo. Entonces había una gran preocupación de las clases dirigentes británicas por preservar la masculinidad, la virilidad británica. Por lo tanto, si bien era una conducta sancionada, había cierto grado de tolerancia bajo una condición, bajo la condición del anonimato, del silencio, de no decir nada respecto al tema. Y si ustedes revisan la prensa de la época, los archivos policíacos de la época, todas las fuentes documentales que podemos hallar en una investigación de esta naturaleza, se va a encontrar que es un tema ausente. Mientras del otro lado del Canal de la Mancha, la policía francesa lleva un registro minucioso de los lugares de encuentro sexual, de los personajes que participan en estos lugares, pero no se atreve a sancionar, porque la Revolución Francesa en 1791 elimina como delito, como
como un acto criminal la relación entre personas del mismo sexo, la policía se conforma en Francia con llevar el registro y observar, no interviene más. Y además es una homosexualidad más bien a título privado. Es decir, son los intelectuales de manera individual que, digamos, gozan de esta relativa libertad, aunque no hay que perder de vista que también la población en general, la población trabajadora, comerciantes, artesanos, participaban de estas prácticas y no había, digamos, en esa época todavía lo que conocemos propiamente como homosexualidad. Yo creo que este es un término que viene de la psiquiatría, que sustituye en su papel de vigilar y castigar estas conductas desviadas al clero católico, inventa nuevos conceptos y uno de ellos es este. Y ahí hay un paréntesis extraño, porque a la hora de que la psiquiatría define en el DSM-3 a la homosexualidad como una patología, lo hacen a nombre de la ciencia. Nunca lo hacen a nombre de la ciencia, no reconociendo la herencia judeocristiana de esta repulsión, de esta censura. La psiquiatría en el DSM-3 lo avala como una patología y nunca esclarece qué de científico tiene su postulado. Yo creo que ahí habría que poner dos matices. Uno, la psiquiatría a la que hace referencia del DSM-3 en lo sucesivo es una psiquiatría que trata de no estar ligada a una teoría, a una psicopatología. Entonces lo que busca es una especie como de descripción de conductas juzgadas no normales, pero la parte que tiene que ver con el antecedente religioso, hay que verlo que durante la Edad Media, pues todas las manifestaciones de esto que comúnmente llamamos locura, eran vistas como posiciones diabólicas. Lo que va a hacer la psiquiatría, y creo que eso es parte de lo que hay que reivindicar, es que tuvo la capacidad de sacar del mundo clerical para pasarlo al terreno de la salud, justamente el problema de las enfermedades mentales. ¿Sí? Los primeros alienistas, porque así se llamaban en ese entonces los psiquiatras de la época, pues lo primero que hacen es tratar de conocer los síntomas y de describir los cuadros patológicos que encuentran en los asilos. Entonces diría, hay una doble perspectiva. Por un lado, efectivamente, hay una posición ateórica de la psiquiatría, por un lado, la psiquiatría moderna, pero la psiquiatría también en sus orígenes, vamos a decir, pone en el lado laico a la enfermedad y empieza a tratarla como tal. Podemos, planteando el siglo XIX, porque el caso de Oscar Wilde tiene algunas semejanzas con el de Sócrates, porque a él también se le acusaba de pervertir a la juventud, ¿no? Pero a Oscar Wilde la pervertía por su homosexualidad. Básicamente era que Oscar Wilde pervertía a los jóvenes induciéndolos a algún tipo de práctica sexual o homosexual. Obviamente cargando con la tradición victoriana que estaba en el siglo XIX. La pregunta sería, Freud, que también estando en el siglo XIX tenía una visión distinta acerca de la homosexualidad, o sea, en el psicoanálisis podemos decir que elaboraban y pensaban la homosexualidad de forma distinta. Bueno, yo creo que hay que considerar que Freud, desde el principio, él tiene serias divergencias con la psiquiatría. ¿Por qué? Después de un largo periodo de tolerancia, que yo diría que es parte del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del XX, donde hay una cierta tolerancia, y que además es sinónimo de progreso, la tolerancia a las conductas diferentes a las mayoritarias en materia sexual.
Resulta que Freud, en este contexto donde la psiquiatría trata de justificar, porque viene la persecución contra los homosexuales, y entonces se teoriza. ¿Qué se teoriza? Que es innato, que no es algo voluntario, que entonces, por lo tanto, como es natural, pues no se puede castigar a la naturaleza. Otros van a dar otras explicaciones similares, como una desviación, una perversión, etc. Pero Freud desde el principio toma sus distancias de la psiquiatría de la época, y Freud dice muy claramente, la homosexualidad no es ninguna tara, no es un vicio, no es una degeneración, no es una enfermedad mental, y no debe ser objeto del psicoanálisis. No debe pasar nadie por ese motivo al psicoanálisis. Algo que ya veremos más adelante, que los discípulos de Freud, digamos de los 30, de los años 30 más o menos, van a tomar una posición bastante diferente, pero Freud nunca va a abandonar este punto de vista. Desde este ángulo, podemos decir que Freud pues, se anticipa a la reivindicación de los derechos de las minorías del siglo XX, porque ya desde el comienzo mismo del siglo, Freud establece esta diferencia clara de que no es una patología, y que además tiene otra opinión. Él dice que es un trato injusto el que la sociedad le ha dado a los homosexuales desde épocas muy anteriores, e incluso habla no solo eso, sino de cierto grado de crueldad en el trato hacia los hombres homosexuales. Pero haciendo una revisión, haciendo un poco de escrúpulos sobre la situación de condena hacia el homosexual, sí se puede entonces extraer que Freud, como descendiente de judíos, de algún modo ubicaba esta condena desde el lado religioso, desde luego. La condena, entonces, para el homosexual es una herencia religiosa, es una herencia judeocristiana que tiene sus fundamentos profundos en la religión. Tengo entendido que estos fundamentos son fundamentos del tipo de la reproducción natural, ¿no? Moisés y la religión monoteísta. Ahí vienen los fundamentos a lo que condena a la homosexualidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo creo que Freud siempre está muy consciente de su origen. Él se asume como judío, pero también es un hombre, digamos que es un intelectual, y que se encuentra en su práctica clínica con fenómenos o con situaciones inesperadas para él, lo que va a dar lugar, ya se verá en otro momento, a lo que hoy conocemos como la teoría psicoanalítica o el psicoanálisis sencillamente. Cuando Freud hace referencia a esta represión, no es tanto a la represión moral o más bien religiosa, hace referencia a la censura justamente moral, no religiosa, que hay en la sociedad de su época hacia los homosexuales. Hay un reclamo de Freud hacia la autoridad, hacia el poder público, que quienes son homosexuales son personas tan comunes como cualquier otro, que pueden ser tan neuróticos como cualquier otro y no tener otro síntoma, y que no hay ninguna otra patología. Entonces, digamos que el centro de la argumentación freudiana va a cuestionar al poder público, porque es el que sanciona, y va a cuestionar también a la psiquiatría en esta idea de justificar que hay una perversión o hay una enfermedad mental, etc. Podemos decir que Freud no tomó la salida como Pinel, ¿no? Porque Pinel cambia la nomenclatura cristiana de pecado, de perversión, del homosexual, y en lugar de hacerla religiosa la vuelve médica, la cambia por enfermedad. Podemos decir que con Freud más bien es como en el malestar de la cultura, que cuando te inscribes a una civilización hay prohibiciones y hay deseos que no se pueden realizar. Sí, pero Freud tiene muy claras las cosas desde el principio.
Freud está claro que él no comparte ninguna de las tesis de la psiquiatría de la época en Alemania sobre la degeneración o sobre la patología de un hombre homosexual. Eso lo establece desde el principio. Lo que va a hacer después es dar su propia opinión. ¿Cuál es la opinión de Freud? Bueno, Freud, en dos artículos diversos de los años 1920, va a decir que todos los seres humanos tenemos una predisposición bisexual, incluyendo los hombres heterosexuales. Y él va a afirmar que esta tendencia puede, en la adolescencia, debido a un fuerte vínculo entre la madre y el hijo en la temprana infancia, dar lugar a una elección homosexual. Si usted no conocía desde este punto de vista, Freud está totalmente fuera de dos cosas, fuera de la idea de normalizar y fuera también de la idea de justificar lo que la psiquiatría de su época argumenta. A la hora de hacer una explicación sobre la homosexualidad y el complejo de Edipo, ¿qué explicación nos otorga Freud y cuál es la diferencia entre Freud y Lacan? Voy a precisar un poco más la pregunta. Se tiende a universalizar en el psicoanálisis al complejo de Edipo, entonces por ende la elección de la homosexualidad tendría que pertenecer, supongo, a esta estructura teorizante del psicoanálisis. Bueno, no perdamos de vista que Freud es un hombre que funda una disciplina nueva, que tiene que inventar conceptos nuevos, y uno de ellos es justamente el mito del complejo de Edipo. Claro. ¿Qué es el Edipo? El Edipo es una explicación, un intento de aproximación, de dar cuenta de cómo el sujeto, por decirlo de alguna manera, se humaniza. Pero es una explicación que no perdamos también de vista el contexto en que Freud se mueve. Pues es una sociedad del siglo XIX, comienzos del XX, todavía una sociedad conservadora y además en decadencia, porque él vive justamente en el Imperio Austrohúngaro, que está ya en franca decadencia. Y Freud, cuando construye el mito es para tratar de explicar cómo alguien deviene hombre o mujer, y él entonces va a decir, bueno, pues tomando el mito de Edipo, vamos a tratar de dar una explicación. Es una explicación que a nuestros ojos hoy nos puede parecer bastante simple. Para resumir la serie, podríamos decir, es una relación en donde hay tres personajes, el padre, la madre y el hijo, y donde la salida ideal, el desenlace ideal, sería la identificación con el padre del sexo opuesto. Eso permitiría, digamos, que alguien se vuelva heterosexual. Y lo contrario, si la identificación es con el padre del mismo sexo, bueno, tendremos los casos de homosexualidad masculina o femenina, que cosa que hay que recordar. Cuando uno habla de la homosexualidad, generalmente se tiende a pensar que es casi universalmente dirigido hacia la homosexualidad masculina, pero Freud, entre sus primeros casos que tiene, se encuentran casos de una homosexualidad femenina, o varios, no solo uno. Prosiguiendo. Ahora, sobre el tema de Lacan, Lacan se va a separar un poco de Freud, porque Lacan va a ver al homosexual como alguien que es rechazado por la sociedad, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de ser un tipo creador, un innovador. Yo diría que, tomando con toda reserva el asunto, tanto Freud como Lacan son de alguna manera grandes personajes que vienen a emancipar de muchos de estos prejuicios algunos miembros de la sociedad humana. El concepto de
la perversión en la homosexualidad, que está completamente asociada a lo que estructura un sujeto. Entiéndase que hay 3 salidas psíquicas para el sujeto, ¿no? Está la neurosis, está la perversidad, la perversión y está la psicosis. Todas esas salidas están correlacionadas, tienen que ver con la salida edípica, ¿no? Donde se ubica la ley. Esta noción de que el homosexual es perverso estructurantemente, ¿nace en el psicoanálisis o es una herencia psiquiátrica hacia el psicoanálisis? Bueno, Freud cuando habla por primera vez sobre el tema de manera sistemática, que es de los 3 ensayos para una teoría sexual, creo que es del año 1905, él va a decir que dentro de las perversiones se encuentra la homosexualidad, pero lo hace a título descriptivo, porque él habla de las perversiones en relación al objeto y a la zona erógena. Pero Freud, en las subsiguientes adiciones que le va haciendo a la obra, a los 3 ensayos, va a ir haciendo estas expresiones que estaba comentando justamente hace un momento, que el hecho de que alguien tenga un desenlace homosexual no es motivo ni de que sea no es porque sea un ser con una patología, y mucho menos debe perseguírsele, ni tampoco debe ir al tratamiento terapéutico, algo que curiosamente en nuestros tiempos, en diversos momentos, tanto la psiquiatría, yo diría ella hasta por los 1950s, como ahora que el movimiento gay ha logrado grandes progresos en materia de reconocimiento de sus derechos, la Iglesia Católica justamente muchas veces ha dicho, pues, aquí hay una patología y deberían de curarla, ¿no? Y eso nos devolvería la cuestión judeocristiana que impera, que permea, ¿no? Pero volviendo un poco al psicoanálisis, volviendo un poco a la filosofía, yo quisiera preguntarte, ya estamos desglosando cuáles eran las aristas, las cuestiones que se imponen sobre esta cuestión donde el homosexual es perverso, supuestamente. Después viene toda esta cuestión de temporalidad, de sucesos históricos. Actualmente en México vivimos una etapa en donde el clero hace mucho ruido, el movimiento lésbico también, chocan las ideologías, ¿no? Chocan abiertamente, chocan en la sociedad, hay problemas con el autobús de estos señores que afirman que no es de familia ser homosexuales y que el homosexual no puede formar familias. Esta cuestión también tendría que ver, volviendo al psicoanálisis, con el inconsciente, porque por lo que estoy entendiendo entonces, sí es un tanto inconsciente o natural ser homosexual, entendiendo una noción de inconsciente como algo que no controlamos en nuestra mente, es ajeno a nuestra voluntad, la elección sexual. Bueno, creo que si nosotros lo hablamos desde el punto de vista psicoanalítico, ninguna elección amorosa es consciente. Es decir, ustedes habrán escuchado muchas veces cuando vienen las grandes desavenencias amorosas, que alguien le pregunta al otro, oye, ¿qué le ves a esta mujer o qué le ves a este tipo? No sé qué, ¿no? Un cierto velo. Sí, entonces, para el psicoanálisis, digamos, la elección no es una elección racional, ¿no? Cartesiana, podríamos decir. De la razón. De la razón. No está en el ámbito de la razón. Yo creo que tiene que ver más por el lado de la personalidad y de las afinidades. Si nosotros recordamos la definición canónica del amor, pues es una idealización o una hiperidealización del objeto entendido como la otra persona, ¿no? Que eso nos volvería otra vez a Oscar Wilde, ¿no? A Oscar Wilde, que es el juzgado por una moral en turno que atenta contra el silencio, y que eso es lo que se busca. Se busca esconder las prácticas sexuales, pero lo que no se busca es decir el por qué se busca esconder esas prácticas sexuales. Si nos basamos en el fundamento religioso de que la homosexualidad no puede ser familia, el homosexual no puede hacer familia. ¿Por qué? Porque es contradictorio al modelo natural de familia, biológico, de la reproducción, todos estos argumentos del movimiento mexicano por la familia.
Rodinesco, tengo entendido, la historiadora oficial de Lacan lo cuestiona en la corte francesa, ¿no? Bueno, yo creo En el que Senado. no solo en el Senado, públicamente y en debate con otros colegas. Aquí quisiera decir que muchas veces cuando se habla desde el punto de vista psicoanalítico sobre la homosexualidad, hay con relativa frecuencia la tendencia a que un número significativo de psicoanalistas, independientemente de que pertenezcan a la APA, a la APM, al lacanismo, etc., tienden a dar opiniones censurando este tipo de elección de objeto y dan mil justificaciones, pero en realidad no es la teoría lo que está diciendo eso. Esa es una opinión a título de ciudadano que uno puede tener como analista. Uno como analista debe decir lo que la teoría sostiene, y otra cosa muy distinta es que yo como persona, como un ciudadano con plenos derechos a expresar mi punto de vista, diga que estoy en desacuerdo y coincida con la argumentación justamente que acabas de mencionar del clero católico. Ahora, yo creo que el clero católico en nuestro país, pero no solo en nuestro país, o sea, hay que recordar cuál es el momento, por decirlo así, fundacional en que el clero deja de tener el monopolio sobre el Estado y sobre las conciencias, históricamente, en el mundo occidental. Es el momento que triunfa la Revolución Francesa. En ese momento que la Revolución triunfa, como parte de las decisiones de acabar con el viejo régimen, con el anciano régimen, desaparece de la lista de delitos perseguidos por el Estado, desaparece la homosexualidad, simplemente no existe más. Los asambleístas revolucionarios estaban conscientes que era una ruptura total con la moral cristiana. Ellos partían de la idea que el Estado no tiene por qué tener injerencia en la vida privada de sus ciudadanos. Entonces, podríamos decir que es una vieja disputa desde un punto de vista muy conservador, que siempre va a justificar que la familia debe ser como tú lo has descrito de manera tradicional, pero la familia, si nosotros revisamos tanto la antropología como otras disciplinas, la propia historia, veremos que la familia no ha sido siempre la familia nuclear que conocemos nosotros o que conocimos nosotros en algún momento del siglo. Bueno, vamos ahorita a la siguiente sesión de preguntas. Volvemos a esta segunda parte de la entrevista, este segundo segmento. Vamos a cambiar un poco el tema, pero sigue teniendo que ver, porque vamos a hablar del inconsciente. Aquí Gabriel nos va a explicar una noción filosófica y luego lo vamos a aterrizar un poco más. Bueno, Schopenhauer, que es de los primeros filósofos que genera una noción del inconsciente, en su libro de la libertad inicia con una de las preguntas fundamentales para generar su propia idea de inconsciente, que sería: ¿el hombre puede querer lo que quiere? Esto nos remite a que si lo que un hombre quiere es una elección racional o es algo que manda, algo que no podemos controlar. En esta situación Schopenhauer no hace distinciones. Un heterosexual, un homosexual, una lesbiana está en la misma situación, que no puede elegir a quién querer. La pregunta acerca de ese inconsciente, de ese que rige nuestras vidas, más allá de nuestra razón, sería: ¿el psicoanálisis en su inconsciente plantea cosas semejantes a Schopenhauer? Bueno, si hablamos del psicoanálisis, vamos a partir en este instante de las opiniones que el fundador Sigmund Freud hace al respecto. El tema del amor, yo creo que es algo que atraviesa la obra freudiana de diversas maneras. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando llega un paciente a un psicoanalista en demanda de ayuda terapéutica, ¿cuáles son los problemas que
que lo llevan al análisis a un sujeto. Pues las enfermedades propias del organismo, las relaciones con los otros y consigo mismo, y la sexualidad. Bueno, dicho esto, regreso al punto de vista freudiano, y Freud se encuentra que el inconsciente más bien, Freud inventa el inconsciente, es un concepto creado por Sigmund Freud. ¿Cómo surge este concepto? Primera noción. Freud, usted recordará, fue alumno de los grandes psiquiatras franceses de la época, Charcot y Bergheim, y ahí trató y conoció el mundo de la histeria femenina sobre todo. Y ahí empezó a percibir que había cosas que escapaban a la voluntad de las histéricas. Si se acuerdan ustedes, las histéricas en esa época eran consideradas como simuladores. La medicina no les hacía caso porque inventaban sus síntomas, los fingían. Entonces creaba una gran desconfianza del mundo médico hacia ello. Ahora bien, cuando Freud comienza su trabajo propiamente clínico, se va encontrando con que los pacientes de repente hablan de cosas que no sabían. Entonces, podemos decir, el inconsciente es algo no sabido, algo que desconoce el propio sujeto, pero que lo determina. Si nosotros hablamos del amor, decíamos hace unos minutos, bueno, pues ninguna elección amorosa es el resultado de una elección racional. Bueno, en términos generales. Puede haber casos específicos que las finanzas determinan la elección, pero en general es una elección que se da de manera voluntaria, pero sin una especie de reflexión de si me puedo o debo enamorar de tal o cual sujeto, de tal o cual persona. Desde ese punto de vista podemos sostener que la elección amorosa evidentemente siempre es inconsciente. Claro, salvo que estemos hablando de un caso, de una psicosis que está, digamos, en otro terreno. Pero como la mayor parte de los seres humanos que estamos dentro de la normalidad somos neuróticos, sí estamos dentro de estos márgenes. Hablando de estas dos formas en que los humanos se unen, Goethe decía, si te casas, nunca te cases por amor. En el sentido de que hay una elección racional, por ejemplo las finanzas, o como lo hacían en otras épocas, que los padres elegían con quién se casaban los hijos, de cómo se lleva un matrimonio, o la unión de una pareja. Si Goethe rechaza el amor, es porque el amor tiene algo de funesto, ¿no? Algo de trágico, y a la vez porque los sujetos no saben qué están eligiendo. Y que la elección de amor para heterosexuales, homosexuales, viene a ser igual de ciega que para cualquiera. O sea, no hay una distinción en el inconsciente, tampoco en el psicoanálisis hay una distinción del inconsciente homosexual, por decir, con el heterosexual. Digamos que el inconsciente, por ejemplo, no podríamos tratar de seguir el ejemplo de los inventores del DSM-1 al 5 y hacer una clasificación. Yo creo que en general el inconsciente, independientemente de la orientación sexual, es un inconsciente que efectivamente elige sin que prime, sin que esté de por medio fundamentalmente una especie de elección racional, donde uno diga, bueno, a ver, yo me voy a enamorar de tal persona, y no puede ser de otra más que de esta. El enamoramiento ocurre sin saber por qué. En ese sentido coincidiría con lo que tú dices. Y retomaría la noción de Schopenhauer, porque Schopenhauer, entendiendo que el concepto de voluntad estaba asociado al cuerpo, entendiendo que el concepto de pulsión en Freud significa fuerza de empuje, entonces haciendo una similitud casi idéntica, se podría decir que hay algo en el cuerpo que empuja
y la razón simplemente no puede elegir sobre eso que empuja, que sería el concepto de lo pulsional. Sí podríamos hacer una lectura de la homosexualidad en donde hay un deseo corpóreo que no es alcanzado a entender por la razón. ¿Para el psicoanálisis sería corpóreo? ¿Sería fisiológica la homosexualidad? No. Acuérdense que Freud rechaza tajantemente siempre cualquier idea que esté asociada a cuestiones orgánicas, fisiológicas en el tema de la homosexualidad. Ahí no hay concesiones. Digamos que para él la explicación básica es: hay una bisexualidad originaria en todos los seres humanos y en algunos la elección de objeto puede ser homosexual. Y es tan normal como cualquier otra. Por eso justamente Freud va a decir que ser homosexual no es motivo de ir a un tratamiento psicoanalítico. Y además, cosa que se comprueba años después, cuando Freud muere, uno de los grandes representantes del psicoanálisis en Reino Unido es la hija, Anna Freud. Y Anna Freud tiene, digamos, varios puntos a su favor. Uno es haber introducido el psicoanálisis de niños, la práctica del psicoanálisis de niños en Inglaterra, pero por otro lado es una mujer muy conservadora y ella va a tratar de, primero, al contrario de las tesis de su padre, ella sí acepta que el homosexual es alguien que está sufriendo algún tipo de trastorno y por lo tanto debe ser analizado. Sin embargo, todos los tratamientos que Anna Freud lleva con el propósito de normalizar a los homosexuales en heterosexuales terminan en un estrepitoso fracaso. ¿Qué explicación le das a este afán normalizante? Es decir, pareciera que los intentos de cura, sobre todo de la homosexualidad, atravesarían con un afán desesperado de que todos sean homogéneos, de que todos elijan lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que en la historia del psicoanálisis hay varios autores, grandes pensadores, que tienen posiciones distintas. Así como tenemos de un lado a Anna Freud, que va a decir que, al contrario de su padre, que los homosexuales sí son enfermos mentales y sí deben ser rehabilitados por el psicoanálisis. Bueno, nos vamos a encontrar con Melanie Klein, ahí mismo en Inglaterra, que va a decir que son casi borderline, casi psicóticos, lo cual también nos regresa otra vez a la patología. Yo diría que es con Jacques Lacan, ahí por los 40, 50, cuando Lacan excluye de toda discusión que la homosexualidad sea una patología. Y excluye, por lo tanto, la idea de que los futuros analistas tienen que ser heterosexuales. Muchos de sus discípulos son jóvenes filósofos, jóvenes normalistas, intelectuales en formación, y él los recibe en análisis, sean o no heterosexuales. Incluso muchos analistas que se forman en su escuela, posteriormente ejercen un papel importante en la formación de los nuevos psicoanalistas. La familia en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, donde sucedía también este fenómeno, no era algo precisamente visto, inclusive desde el Estado romano. Bueno, no existía como tal un Estado romano, ¿no? Pero desde el Imperio Romano, desde las élites de poder romano, no existía una condena hacia ser homosexual. El mundo lo cambia, el valor, si nos basamos en una teoría de valor, cambia eso, tengo entendido, hasta las épocas de Constantino, donde se adopta como religión oficial el judeocristianismo, el catolicismo. Y a la hora que cambia este paradigma, ¿por qué actualmente todavía sigue esta recalcitrante oposición? Como si la iglesia cristiana fuera, la iglesia católica fuera la única que puede dar el visto bueno a lo que significa ser realmente una familia, ignorando estos periodos históricos antes de la iglesia católica. Bueno, yo creo que
Aquí tendríamos que pensar que para la Iglesia Católica sus valores son universales, son eternos, son inmutables, porque Dios los dictó. Cuando los clérigos en México rechazan las uniones del mismo sexo, cuando Ebrard está al frente de la Ciudad de México, pues dicen justamente eso que estás diciendo, es contra natura, solo hay un tipo de familia que es este y no puede haber otro. El clero lo que trata de hacer es imponer su visión teocrática sobre cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser la conducta de los ciudadanos. Yo creo que con el terreno que se abre desde el momento en que se convierte en la religión oficial del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, la Iglesia era la que dictaba qué era lo correcto y qué no lo era. Y yo creo que en nuestro país, como lo pudimos ver en esos años de la discusión de personas del mismo sexo, de unión de personas del mismo sexo en la Ciudad de México, bueno, el clero católico no ha renunciado a tratar de poner su visión, cuando en realidad somos un Estado laico y que tenemos todo el derecho, todos los ciudadanos, de decidir con nuestra vida privada lo que nosotros gustemos. Yo creo que ese es el gran trasfondo, el conservadurismo, el tradicionalismo del clero católico. Me permitiría una digresión. Ahora ustedes verán al nuevo Papa, en algún momento lo entrevistan en Europa, qué opina sobre la homosexualidad de la Iglesia, y él dice que él no se siente con derecho a juzgarlos. Bueno, pero es la opinión del Papa, pero no se ha traducido en la doctrina. Si ustedes ven el catecismo, se van a encontrar que el catecismo católico dice que es una alteración la homosexualidad y que la mejor manera de ayudar al homosexual es la abstinencia y dar pruebas de su sacrificio ante el Señor. Entonces nos damos cuenta que hay una pretensión permanente de la Iglesia de imponer su punto de vista en este y en otros temas. Como el psicoanálisis no vería la homosexualidad con esta gran moral del catolicismo, de un tajante bien y un tajante mal acerca de lo que debe y no debe hacer el hombre. Para él sería más una elección de amor, de deseo. Digamos que el psicoanálisis no surge, no viene para decir cómo deben ser las cosas. No es una visión teocrática. Viene para decir cómo son y las posibles explicaciones y las posibles medidas que en algunos casos de tipo terapéutico sean necesarias. En resumen, el psicoanálisis no viene a decirle a nadie cómo debe comportarse. Incluso el propio tratamiento no es un tratamiento directivo. El analista no puede decirle a su paciente qué hacer con su vida. Esto me llevaría a una pregunta de colofón, estimado maestro. Cuando Nietzsche, tengo entendido que es en la Gaia Ciencia, empieza a esbozar este famoso dicho que Dios había muerto, se refería en ese discurso donde el loco habla en medio de la iglesia. En ese discurso Nietzsche refiere que el loco les dice a los feligreses que Dios había muerto, en el sentido de que ellos ya no llevaban a Dios en su vida cotidiana. O sea, citando un poco cómo yo entiendo el asunto, parafraseando a Foucault, más bien es como un cisma, es donde Nietzsche nos viene a ilustrar que los valores tradicionales del judeocristianismo ya eran practicados en una cotidianidad. Después Dostoyevsky hace muy interesante el debate para mí, porque Dostoyevsky dice que si Dios no existe, entonces todo está permitido. Yo te preguntaría, poniendo este contexto, este antecedente, ¿qué va a marcar ahora los límites de la sociedad? Asumiendo que la sociedad debe ser una sociedad plural, debe volver a la solidaridad, a la fraternidad, a no excluir, a no juzgar, a no prejuzgar antes que juzgar, porque es un prejuicio.
¿qué va a marcar los límites de la sociedad? Porque muchas veces esta perversidad que pretenden estructurante en la homosexualidad la pretenden trasladar a pedófilos, etcétera, ¿no? ¿Qué va a marcar los límites si ya no es la religión lo que pauta la censura? Como estamos viendo en términos actuales, donde las estructuras se diluyen. Bueno, yo creo que lo que necesita la sociedad es hacer una revisión de sus conceptos, qué tan válidos son a la luz de la época contemporánea. Es decir, no podemos pensar, como piensa la Iglesia, que hay preceptos eternos e inmutables y que deben ser aplicados invariablemente. Claro. Creo que terminaremos diciendo que es muy relativo el punto de vista de la Iglesia, y que por otro lado es necesario que la sociedad revise, bueno, cuáles son los valores, por ejemplo, la tolerancia. Es decir, lo curioso del discurso religioso es que por un lado es una religión que viene y dice que hay que amar al prójimo, pero por otro lado censura a los que son diferentes y exige que se les excluya. Y que se les normalice. Bueno, si no se les normaliza, por lo menos que se les excluya. Yo creo que en este caso la sociedad tendría que volverse mucho más tolerante y mucho más autocrítica. Como diría una vez más el celebrado loco de Sils María, la sociedad tendría que caer en una reconstrucción de sus valores, una transvaloración de los mismos, y empezar a definir cuál es el límite y qué es un prejuicio, ¿no? El límite, un prejuicio sería pensar que todo homosexual es perverso y va a pervertir a la juventud, como se le acusaba a Sócrates justamente. Bueno, no solo es un prejuicio, es una discriminación. Es señalar, es estigmatizar, es excluir de la vida en sociedad, de la vida familiar, al otro que es señalado con el dedo flamígero del pecado. Claro. Pero el psicoanálisis iría más, no por el lado de la prohibición y del limitar, sino sería un poco parecido a Sócrates, ¿no? Del conócete a ti mismo. Sí. Sí. No, lo más fácil sería prohibir y decir tales valores tienen que imperar, sino un autoconocimiento. Justamente por eso decía que el psicoanálisis no viene a decir cómo debe ser la sociedad. Y cuando yo digo la sociedad es cómo se van a comportar los hombres, las mujeres, el matrimonio, los hijos, etc. El psicoanálisis viene a estudiar y a decir qué es lo que ocurre. Claro. Y cómo ocurre. Y trata en algunas ocasiones de dar una explicación, pero tampoco tiene, digamos, una especie de preceptos universales. Y bueno, pues cerraríamos esta tertulia de hoy agradeciéndole al maestro Jorge, agradeciéndole a Gabriel. Buenas noches para todos los que nos escuchan, y cerraría con una reflexión para la audiencia, para que opinen en esta revista electrónica La Barca de los Locos. Un prejuicio, en una definición somera, sería juzgar sin conocer. Muchas veces lo que le invito a la audiencia es a reflexionar cuántas veces juzga sin conocer y sin ahondar lo que está juzgando. Nos despedimos y les agradecemos mucho. Perfecto.